Déjate envolver por los relatos que inspiran, emocionan y te transportan a otros mundos. En Entre Cuentos, cada episodio es una puerta abierta a la imaginación. Sí tuve la oportunidad de ver por televisión, como en el año 87 u 88, uno de estos reportajes que hacía Germán Castro Caicedo, pero este fue como un reportaje diferente de los que hacía Germán Castro Caicedo, porque lo que hizo ahí fue hacerle una entrevista, si no estoy mal, ¿no? De pronto me equivoco, de pronto no era Germán Castro Caicedo, pero fue una entrevista que le hicieron a David Sánchez Juliao. David Sánchez Juliao es un escritor que trabajó como la oralidad también, y él salía en ese reportaje, salió contando un cuento que es la historia de un sapito que se mete entre la guitarra de otro animal para que lo lleve al cielo para conocer a Dios. Más o menos eso es lo que recuerdo. Y ahí yo vi un cuentero. O sea, lo que hubo en ese programa de televisión fue cuentería. Entonces digamos que eso fue como... Pero yo no sabía eso, y cuando llegué a la universidad en el año de 1991, vi cuenteros, una cosa maravillosa. Eso era fantástico. La plaza universitaria se llenaba de gente escuchando cuentos. Era un tiempo muy distinto, por supuesto, al actual. Y eso era un acontecimiento impactante. Y yo tenía de todas formas también como una intuición artística, un ánimo de hacer alguna cosa así expresiva por el lado artístico. Se juntaron las dos cosas, empecé a hacer teatro y ahí entré digamos, en el mundo de la cuentería y del teatro simultáneamente. Qué chévere. Cuando uno empieza a narrar, normalmente empieza como con cuentos ajenos, por así decirlo. En la actualidad tiene cuentos propios, cuentos ajenos. ¿Cómo se conforma su repertorio? Pues uno siempre empieza imitando. Entonces digamos que yo desde un principio quise como tener unos cuentos, llamémoslos propios, aunque yo creo que los cuentos son como los hijos. Los hijos no son de los padres tienen el sueño de que los hijos sean de ellos, o sea, propios, ¿no? Por eso al que no tiene hijos le preguntan, oiga, ¿y usted no ha pensado en tener hijos propios? Y uno puede preguntar, ¿y los hijos son propiedad, en serio, de los padres? Bueno, eso es lo que nos ha dicho la sociedad. Entonces, como que los cuentos propios son esos que uno encuentra y solo uno los narra, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero el principio de la imitación consiste en que ese es el proceso de la formación en general. O sea, usted cuando entra a la universidad a estudiar una carrera no entra a inventarse un conocimiento, entra a aprender algo que ya ha creado alguien. Alguien ha hecho un conocimiento sobre algo. Usted por eso entra a la universidad, porque tiene algo que aprender de alguien que lo hizo. Y también eso digamos, funciona para el arte. Entonces, en un primer momento hay unas influencias, por supuesto, de estilos narrativos, de narradoras y narradores de cuentos que yo vi primero, y una búsqueda de contar ciertas historias, pero en todo caso, uno siempre necesita imitar, porque es como la primera aproximación al fenómeno, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues en ese proceso yo vine encontrando un estilo que yo diría o lo definiría como un estilo muy ligado a la ciudad como un espacio de vida, ¿sí? Y en ese sentido empecé como a construir cuentos u obras que tienen que ver con temas que a mí me interesan. Y el fundamental de los temas que a mí me interesa es la ciudad, cómo se vive en la ciudad, qué es lo que pasa en la ciudad, qué le acontece a la gente en la ciudad, cómo la ciudad se cuenta a sí misma y cómo cada persona que habita la ciudad forma parte de un gran entramado de narrativo que se vive a diario en lo cotidiano. Entonces, por ahí mi estilo se va definiendo por ahí, aunque cuente, por ejemplo, no sé, cuentos de Bram Stoker, ¿sí? de otras latitudes, pero yo pienso que todo está relacionado entre sí. Entonces los temas le sobrevienen a uno es por lo que uno vive y las necesidades que uno tiene. Esa es una característica, digamos, de lo artístico y de la cuentería mucho más. No puedes contar un cuento que no necesitas, y si lo necesitas es porque o sientes o presientes que alguien más necesita esa historia, y entonces la cuentas, aunque sea tu propia historia, ¿sí? Aunque uno esté contando de pronto cuentos autobiográficos o historias personales, en todo caso, en el momento de narrarlo, lo está haciendo ficción, porque cuando se narra no se está haciendo la realidad en el sentido de
que estemos en un ejercicio periodístico que intenta mostrar la realidad, porque eso es lo que hace el periodismo, intenta mostrar la realidad, pero la narrativa en todo caso ya está cambiando la realidad como tal o los hechos que mencionan tanto, digamos, los periodistas célebres, en todo caso están trastocados por una visión, por un punto de vista, ¿sí? Así se busquen las evidencias, las comprobaciones. Entonces, pues en el arte mucho más y en la cuentería se trata de fabular, o sea, de hacer que esos temas, que esos intereses personales se conviertan en algo fantástico y algo interesante para el público. O sea, que la persona que está escuchando una historia se interese en ella, ¿sí? Yo uso mucho y lo vi en televisión, en una de esas series de A&E, un canal pues, de televisión privado, había una serie que era Cherezada. Entonces era la historia de Cherezada. Y un día ella se quedó sin ánima, sin la famosa inspiración. Se quedó sin inspiración. Y el papá de Cherezada, que es Harún, ella fue a decirle al papá, preocupada, pues que se había quedado sin historias, y sabemos que Cherezada pues, le está contando al rey que decapita a las mujeres de Bagdad la historia para evitar que la mate a ella y que siga matando mujeres. El papá la lleva al mercado y en una esquina del mercado le dice, mira esa esquina allá. Entonces ella mira la esquina. Ayer la muerte se apareció en esa esquina, y ella abre los ojos, se asombra, y él le dice, esa es la clave. Tienes que encontrar un enigma que plantee una cuestión que anime al escucha a querer saber qué es lo que pasó, ¿sí? O sea, ¿cómo así que la muerte se presenta ahí? Entonces, fabular es eso, construir historias que de alguna manera sean interesantes para la gente, que las quieran escuchar. Un punto, digamos, de partida para alguien que esté interesado en contar historias es qué le interesa a él mismo o a ella misma. Ahí está el principio del interés en las historias. Es decir, darle un lugar a las propias necesidades espirituales para encontrar las historias que pueden de alguna forma darle espacio al espíritu para que ande, para que se mueva. O sea, hace como parte del proceso creativo, más o menos, indagarse, por lo que le entiendo. Sí. Estar abierto, no cerrado, sino abierto. Abierto en el sentido de estar leyendo, pero no leyendo libros, pues también leyendo libros, pero leyendo, viendo qué es lo que ocurre, ¿no? Es una cosa que está muy emparentada con la historiografía, la historia, el periodismo, por ejemplo, ¿sí? La narración oral de historias. Sí, en algún momento escuché que los cuentos lo eligen a uno. O sea, que uno como cuentero no siempre escoge qué contar, sino que hay cuentos como que uno los está leyendo y el cuento como que le pide a uno ser contado. ¿Usted qué opina de eso? Creo que es un poco lo que dije uno necesita cosas, ¿sí? Cuando decimos necesitamos cosas, no solo necesitamos objetos, digamos cosas materiales, tangibles, sino que necesitamos sobre todo habitar un espacio que no está ahí, digamos que tú no lo puedes tocar, pero que es la vida misma. Y necesitamos habitar ese espacio, y la forma de habitar ese espacio es con las historias que nos cuentan y las historias que contamos, ¿sí? Hay también una relación muy, llamémosla dialógica o simbiótica entre lo que contamos y lo que nos cuentan, ¿sí? Hay una historia que necesitamos contar, que está relacionada con lo que nos han contado o con lo que hemos leído del mundo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando uno decide contar un cuento, es porque necesita contar ese cuento. Eso es lo que yo diría, el cuento me escoge a mí, pero decir que el cuento me escoge a mí es como darle al cuento una circunstancia objetiva fuera de mí, que en el sentido de cómo se construye el arte, pues sería un contrasentido realmente. O sea, está en nuestra relación lo que necesitamos contar, ¿sí? De acuerdo. En todo este proceso de ser cuentero y dictar talleres y todo esto, una anécdota, algo que lo haya marcado, algo que diga como que vale la pena seguir en esto. Bueno, yo
tengo varias anécdotas, pero hay una que particularmente a mí me dejó muy pensando mucho como en el sentido de hacer un taller, por ejemplo, ¿no? De dictar un taller de cuentería, o sea, dictar un taller, ¿no? Como decirle a alguien cómo contar cuentos. Eso también puede como, pues, verse desde muchos puntos de vista. El tema es que yo dictaba un taller en la Universidad Pedagógica y estaba lleno de jóvenes, muchachos de la pedagógica, y un día llegó un señor que se enteró del taller, que por algún motivo llegó ahí, y pues siempre que llegaba alguien nuevo, había una pregunta y es, bueno, ¿por qué estás acá? ¿No? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué estás aquí? Y él pues contó que estaba buscando una manera de contar historias, que quería como contar sentía que tenía muchas cosas para contar y que quería pues ver si él servía para eso o no servía para eso, o si ahí había una herramienta que pudiera utilizar para contar lo que él consideraba que debía contar. Terminamos ese día, esa sesión, y salieron, todos los muchachos se fueron y él se quedó al final. Y él me comentó que sufría o que tenía una esquizofrenia, ¿sí? O sea, tenía un problema, digamos, de salud mental, ¿sí? Y que sentía que ahí eso le podía servir de alguna manera. Pues yo le dije, no, bienvenido, está muy bien. Luego ocurrió un día que hubo una reacción del grupo por él y su edad, y una prerrogativa del grupo manifestando que no estaban de acuerdo con que él estuviera en el taller porque él ya era una persona mayor que no pertenecía a la universidad y que no debería estar ahí. Entonces, yo sin comentar, digamos, la razón por la cual el señor estaba ahí, les planteé a ellos que cada uno tiene derecho a ser como es. Y si él estaba ahí y se dieron las circunstancias para que llegara al taller, algo teníamos que hacer todos juntos, incluso él, pues para que ocurrieran algunas cosas que no se entienden realmente a veces. Y de esta anécdota me llamó mucho la atención esa reacción de los jóvenes, esa imposibilidad de entender que cuando viene alguien diferente, porque en este caso, digamos, el de frente es el señor ya de edad, ¿cierto? No está ahí por una razón distinta a que encuentra que puede resolver algo de su vida. Y en la universidad pedagógica, o sea, lo que más me llamó la atención fue que estos muchachos de la pedagógica no tuviesen la posibilidad de pensar pedagógicamente en las implicaciones de un taller de narración oral. Y ahí, digamos que llegué a la conclusión de que los espacios pedagógicos o de todo tipo deberían ser abiertos, o sea, todo el mundo debe poder acceder a eso de alguna manera. Si es un caso de un grupo de narración oral, todo el que quiera debería poder estar ahí. No debe haber prerequisitos, no debe haber, digamos, una circunstancia previa a querer estar ahí, porque el arte está hecho para eso. El arte está hecho para que las personas hagan eso que se supone que no sirve para nada, que es el arte. Porque todo tiene que servir para algo, ¿no? Entonces, esa es como, en términos de lo que significa un taller de cuentería y su labor, una anécdota que siempre me ha acompañado mucho. Bonita e interesante. Ahorita nos contaba que ha bajado como la fuerza, que la cuentería como tal ha perdido fuerza como en la segunda parte del 2000, ¿no? Como del 2010 para acá. ¿Cómo recuperar esos espacios? ¿Qué faltan? ¿Artistas o falta público? No, yo lo que creo es que hay muchos narradores, o sea, no narradores orales escénicos. Hay mucha gente contando historias, muchas historias. Antes usted tenía unos escritores destacados, unos periodistas destacados, ¿sí? o unas escritoras o unas periodistas destacados y destacadas, y unos artistas muy consolidados que contaban historias. Pero el espacio, la red, ¿sí? el website, el espacio, el ciberespacio, abrió unas posibilidades maravillosas. Y es que
un muchacho que tiene 13 años y dice algo interesante, de un día, digamos, de la noche a la mañana, se puede volver un contador de historias porque un video que hizo se hizo viral. Entonces, hay un bombardeo, hay una superactividad narrativa en ese espacio, digamos, en esa red, en ese espacio virtual. Y eso hace que la narradora oral de cuentos, el narrador oral de cuentos, ya no sea, digamos, tan, ¿cómo lo decimos? No esté tan consolidado como una figura específica, ¿sí? O sea, antes no había un espacio, digamos, cuando apareció la cuentería en el 88, Colombia incluso estaba en un momento de silencio. O sea, estaba prohibido hablar, la gente no podía decir nada. En el 89 mataron a Galán, ¿sí? Esa fue la época de las bombas, el 88 fue como el preámbulo, y ahí está empezando como a, llamémoslo pulular sin ser peyorativos, en Bogotá el movimiento punk, el rock, ¿sí? Sí. Estas formas alternativas de la cultura, esas formas no formales, por llamarlas de alguna manera, ¿sí? Esa ciudad juvenil estaba empezando a aflorar, y en lo universitario afloró la cuentería porque no había un narrador de historias, o sea, no había una figura universitaria que pudiese consolidarse sin ser cuestionada, porque incluso el discurso político era como un pecado, ¿cierto? Y había una persecución de ciertos liderazgos. Y el narrador apareció contando cuentos. O sea, no estaba haciendo un discurso político, no estaba buscando la revolución, no estaba buscando nada. Solamente contar un cuento. O sea, era algo que ocurría y se acababa en ese mismo instante. Y eso le dio una fuerza, una preponderancia. Y además usted, en esa época, cuando surge la cuentería, usted se iba de su casa, si tenía teléfono, porque en el 88 no todos los hogares bogotanos tenían teléfono, ¿sí? Sí. Si usted tenía teléfono, usted se iba de su casa, y si llamaba, sabían qué le pasaba a usted, pero hasta que usted volviera a aparecer. O sea, era un mundo muy distinto, ¿sí? Usted esperaba el periódico los domingos, si estaba suscrito al periódico, si tenía suscripción al periódico, porque no todo el mundo tenía suscripción, ¿no? Y se enteraba de lo que el mundo estaba contando en el mundo, en el periódico, ¿sí? Y salir en el periódico era algo, wow, si su fotografía salía en el periódico el domingo, usted era famoso para cierto grupo humano. Y si usted llegaba a salir en televisión, era 5 veces más famoso, pues. O sea, era un mundo muy distinto, un mundo analógico, un mundo de contacto, un mundo de encontrarse con las personas, un mundo de ir de un lugar a otro, ¿sí? Un mundo en el que el desplazamiento, el espacio como tal, tenía una connotación física muy importante. Con el auge de Internet, que aquí sobre todo se da después del 2010, ¿cierto? Digamos que todo el año 2000, de 2000 a 2010, todavía nosotros estábamos entrando ahí, ¿sí? El tema de Facebook empieza como en el 2002, 2003, no sé. Yo, por ejemplo, Facebook tuve como en el 2008, más o menos, o sea, y entré tardísimo al Facebook, perdí tiempo, sí, claro, porque quienes entraron en Facebook, inmediatamente apareció el Facebook, luego se proyectaron de una manera, sí, que son los comediantes de la noche, la gente de NASA. Esa gente está muy relacionada con las redes sociales desde un principio. Eran muchachos que se paraban en NASA, pero ellos, sus públicos, los convocaban en el manejo de esas redes sociales que, por supuesto, ellos entendían mejor. Y ahora lo que hay es precisamente un montón de narrativas, audiovisuales sobre todo, mucho más seductoras que irme a un espacio o a un teatro donde alguien me va a contar un cuento. Lo que no significa que eso haya perdido la vitalidad que tiene, sino que el público tiene muchas más opciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Preguntas tú. Yo pienso que lo necesario para nosotros los que persistimos en esta práctica es que se encuentren unos espacios específicos en los cuales la gente identifique y ubique que ahí se están contando historias, y cuando necesite escuchar un cuento pueda ir a ese lugar.
Entonces hay que recuperar los espacios de narración oral, pero no es recuperar los espacios tradicionales de las universidades, porque de pronto ya en las universidades tampoco quieren ese tipo de espacios. Ahí es que encontrar el escenario, ¿sí? El lugar, el espacio físico en el cual acontezca la cuentería. La gente sí quiere escuchar historias muchísimo. En la pandemia pasó algo particular y es que yo fui una de las personas que primero, por lo menos aquí en Bogotá, no sé si yo podría decir que el primero que lo hizo, pero sí fui uno de los primeros que en la pandemia contó cuentos, lo hice por Facebook. Y fue increíble, para mí fue increíble, ¿no? Porque digamos, la respuesta fue masiva y o sea, había mucho público. Ahí, entonces la pandemia se estableció como un viernes y yo empecé a contar cuentos como ese lunes, más o menos, o sea, no pasó ni una semana. Ese lunes ya en el desespero, voy a hacer algo, pero ni siquiera lo hice pensando como en, tengo que hacer algo por la gente que necesita escuchar cuentos, no, sino pues estaba haciendo algo como por mí mismo. Imagínate, yo la pandemia la viví con 4 mujeres en un solo apartamento, ¿sí? Entonces, pues eso implica, ¿no? un cierto nivel de tensión. Entonces, como que ahí también la cuentería me sirvió para vivir una vivencia distinta, pero ahí lo que emergió de nuevo es realmente una idea de la gente de lo chévere que es escuchar cuentos y lo emotivo que es escuchar cuentos. Entonces, creo que eso está ahí y lo que hay es que reubicar esos espacios de narración oral de cuentos. Sí, oiga, muy cierto eso. De hecho, hay material como para otros 3 capítulos. Pero así como algo rápido, un consejo para los nuevos narradores, como qué hacer o más bien qué no hacer, en qué no caer, como para que funcione la cuentería. No, yo pienso que lo importante es que la gente haga lo que le gusta y que la gente se sienta cómoda y que entiendan que el arte es por principio un factor liberador, no de autoimposiciones, ¿sí? Entonces, la palabra clave es abierto, abierta, o sea, hay que estar abiertos, abiertas. Las identidades no son cerradas, son abiertas. O bueno, las identidades no son, ¿sí? Hay identidades, múltiples identidades. Es más, el término identidad está en cuestión en este momento filosóficamente hablando, ¿sí? ¿Por qué hay que definirse? ¿Por qué tenemos que estar definidos? Esa es la discusión en este momento del mundo. Entonces, si alguien quiere contar cuentos, si se tratara de decir lo que yo pienso, es que lo mejor que puede pasar es que la gente cuente lo que quiere contar y ya en sus capacidades personales lo hará de la mejor forma posible, porque eso es otra cosa. Cada quien da lo mejor de sí, dice por ahí un adagio popular. Entonces, no, la invitación es a que la gente cuente historias y si puede ir como centrándose en lo narrativo, o sea, contando historias de verdad, ¿cierto? En el sentido de que haya mundos, que se construyan ficciones, pero construidas con un cierto nivel de acercamiento a la poética, al manejo del lenguaje, estructurado a conciencia, ¿sí? Eso va a hacer que lo que hagan sea mucho mejor. Y sobre todo deslindar la idea de que hay que ser un profesional para pensar en que hay que hacer las cosas bien hechas. Es decir, como que todo lo que haga, en la medida que lo haga con amor, con empeño, voy a lograr llevarlo a cabo y llegar a mi objetivo, ¿sí? No hacer las cosas de cualquier forma. Ah, bien, eso es muy, muy importante. Ese consejo es bastante válido. ¿Dónde nos vemos, Juan? Es decir, redes sociales, se acerca alguna temporada de cuentos, algún taller. El 21 de marzo voy a estar precisamente en Compensar, en una de las sedes de Compensar. Es sábado a la 1 de la tarde, no sé, mi Instagram es Juan Cuento con K. Ahí yo diría que sería ahí como encontramos la información. Sí, ese sería como el lugar, si a alguien le interesa. Listo, Juan, pues muchísimas gracias por su tiempo, por toda esta conversación tan
tan bonita, sobre todo tan formativa, ¿no? Porque aprende uno mucho escuchando los que realmente saben de historias. Y pues no sé si nos pudiera regalar un microcuento, algo para despedirnos, Un microcuento. o un cuento corto. Sí, bueno. Hay varios cuentos cortos que siempre me gusta mucho contar. La esposa del músico quedó embarazada de melodía y tendrán un hijo que será una nota. Y Cristo dijo a sus discípulos, X igual a Y al cuadrado. Es que él solo hablaba en parábolas. Petición, déjate violarme. Ahí estamos entrando en un terreno. Ese es de Jaime Castaño. Odisea, la vuelta a tu cuerpo en 80 besos. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que vuelva a un próximo capítulo, Juan. Bueno, muchísimas gracias que por invite, todo. aquí estaremos. Muchas gracias por este Y espacio. siempre bienvenido también a Compensar y al podcast Entre Cuentos. Bueno, a compensar, gracias. Nos vemos el 21 de marzo. Listo, acá nos vemos.